Bien, vamos a dar inicio con esta masterclass que con gusto he preparado para todos ustedes, titulada Mi primer ajedrez. Y es que bueno, siempre que nos dicen cuando comenzamos a jugar en este arte, en esta ciencia, todos empezamos con alguien que seguramente nos regaló un tablero de ajedrez. En muchas ocasiones es a veces interesante ir moviendo las piezas, ir conociendo, cómo se van moviendo ciertos, elementos y cómo se van ajustando a una idea, a un patrón, a una estrategia. Si bien es cierto, jugar ajedrez no es difícil, pero tampoco es, cosa tan sencilla o la cosa más fácil del mundo, ¿no? Tiene que usarse cierto grado de inteligencia y también cierto grado de lógica, de análisis. Por ello, vamos a ver en esta sesión un poco acerca de cómo se juega el ajedrez, cuáles son los elementos principales y también vamos a descubrir algunas herramientas básicas que nos van a servir para descubrir este arte, esta ciencia que está llena de, bueno, estrategia, lógica, desafíos. Bien, ¿cuál es el poder del ajedrez? ¿Qué poder tiene sobre nosotros? Algunos de los beneficios, como bien se señala en esta lámina, es que mejora la concentración, desarrolla la memoria, sin duda, estimula el pensamiento crítico al momento de analizar las jugadas. Estamos eh, estimulando ese tipo de pensamiento. Asimismo, también vemos el lado de la creatividad. Esto lo han afirmado muchos estudios a lo largo del mundo, y es que jugar al ajedrez activa los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo, que es para identificar las piezas, y el derecho para reconocer algunos patrones y jugadas. Esto, pues, es comprobado por la Universidad de Medicina, Albert Einstein, y que sin duda deja en sí el conocimiento, ¿no? Al estudio de cómo un juego se aplica para el funcionamiento del cerebro, ¿no? Dentro de las etapas de una partida de ajedrez, pues encontramos las aperturas, el medio juego, los finales. La primera fase, que es las aperturas, es donde nosotros colocamos algunas piezas de forma estratégica. Algunos lo hacen avanzando los peones, algunos otros sacan ya de una vez los caballos, ¿sí? Y todo va concordando con ciertos elementos que nos van a llevar a los objetivos del ajedrez propiamente, ¿no? Dentro del medio juego, pues es la fase ya dinámica, donde se desarrollan ataques, se busca la ventaja, sea material o sea posicional, y también, pues bueno, es donde generalmente muchas ocasiones nos hemos tardado un sinfín de horas en desarrollar el medio juego, en estar capturando piezas, en estar buscando la mejor forma de atacar o de defender a nuestras piezas mismas, ¿no? La última fase, pues bueno, comienza con cuando ya tenemos menos piezas en el tablero, ya son poquitas las piezas que se encuentran, y donde también ya tenemos tácticas precisas para dar el mate. Esto lo vamos a ver un poco más adelante en esta charla, pero la idea, o para identificarlo de forma más táctica, más sencilla, es que nosotros únicamente nos encontramos con pocas piezas, generalmente son peones, y pues es donde ya se empieza a buscar el fin de la partida misma, que es el jaque mate, uno de los objetivos del juego del ajedrez. Es así que en ajedrez tenemos varias piezas, y todas con un nombre en particular: los peones, los caballos, las torres, los alfiles, la dama, ¿sí?
y que todos tienen un movimiento en particular, todos tienen un valor, todos tienen una función dentro del tablero de ajedrez. El peón, pues es la pieza más común, tenemos 8 peones al inicio de cada color, si jugamos con blancas o jugamos con negras, y pues bueno, se mueven siempre hacia adelante. Las torres que se mueven en horizontal o en vertical, siempre por casillas vacías. Los caballos, que muchos hemos escuchado que tienen una forma particular de moverse, que es la L, una pieza que puede saltar a otras piezas y que además es la única que puede saltar a otras piezas dentro del tablero de ajedrez. El alfil, que se mueve en diagonal por casillas desde el mismo color. Si tenemos un alfil blanco, siempre va a ser alfil de casillas blancas. Y si tenemos uno de casillas negras, pues obviamente va a ser de casillas negras. Nunca va a poder cambiarse de lados. Así también tenemos a las piezas, una la más importante y una la más poderosa. En algunas sesiones yo he comentado que la pieza más importante en el tablero de ajedrez siempre es el monarca, porque pues no puede ser capturada, dado que nuestro objetivo es darle jaque mate. Si no tuviéramos a esta pieza, que se puede mover en cualquier dirección, solo una casilla a la vez, pues entonces el ajedrez estaría incompleto, nos faltaría un objetivo a seguir, un objetivo a conquistar, ¿no? Mientras que la dama, o la reina, cuando también se le conoce, esa es la pieza más poderosa y se mueve en horizontal, en vertical o en diagonal. Si lo ponemos de otro lado, de otra vista, podemos decir que tiene los movimientos de la torre y del alfil. Nunca el del caballo, porque no salta otras piezas, ¿sí? Vamos a ver que hay ocasiones en donde nosotros hacemos del ajedrez un deporte y se hace precisamente por los torneos que organiza la FIDE, o en su caso aquí en México, la FENAMAC, y pues bueno, que nos dan una vista y ciertas reglas a seguir. Algunas se muestran en pantalla, que es el sorteo de color, lo que les decía, cuando ponían 2 peones en cada mano, uno de cada color, y se hacía elegir a la persona sobre uno. Esto, obviamente, al azar, con el color de piezas que comenzarían, o que comienzan más bien a jugar, ¿no? No siempre podemos jugar con blancas, no siempre podemos jugar con negras, y es por esta razón que se hace un sorteo al inicio de cada partida. Jugando también en torneos, tenemos un posicionamiento del tablero, que como bien saben algunos expertos, es la esquina derecha del tablero, siempre debe ser blanca. Cuadro blanco a la derecha, ¿no? Que decimos generalmente. Y si pueden observar en el tablero que tengo a continuación, vemos que hay una casilla blanca, que es H1, que está a la derecha, ¿no? Ese es el cuadro blanco a la derecha y es la forma adecuada de colocar las piezas. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que el ajedrez, como en el ping pong, yo luego les digo, es 1 y 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nos toca solo un movimiento por turno. Solo se puede mover una pieza cada turno. Es decir, yo muevo mis piezas, me espero a que me contesten para yo poder volver a jugar. En el ping pong, haciendo la similitud, yo tengo que pegarle a la pelota y esperar a que la pelota regrese para volver a pegarla. Eso es por eso que luego se hace. No puedo mover yo 2 veces. Tengo siempre que esperar a que me den la contestación. Ahora bien, dejando esto un poco de lado, vamos a ver que tenemos 16 piezas, 8 peones,
y que obviamente competimos contra otras 16. En total suman 32, lo que a nuestra vista nos da 64 casillas, ¿sí? Un tablero por donde pasar esas piezas y pues que bueno, en algunas ocasiones nos llegan a dar batalla esas 32 piezas. Veamos un poco acerca de la historia del ajedrez y vamos a hacer un viaje a través del tiempo. Dado que el ajedrez es un juego de estrategia y de destreza mental, pues tiene una historia fascinante que abarca siglos, abarca muchas culturas y que desde sus orígenes hasta la expansión global con este fenómeno de la globalización ha ido evolucionando, ha ido cambiando junto con las sociedades que lo han hecho suyo, ¿sí? Empecemos entonces con el juego original del ajedrez, con aquel origen en la India, que es el chaturanga. El ajedrez se origina en el antiguo juego indio llamado chaturanga, que se juega por ahí del siglo VI y se cree que fue un juego de guerra que reflejaba las estrategias militares. También ese juego, en un tablero de 8x8 que tenía piezas que representaban distintas ramas del ejército, como la infantería, la caballería, elefantes, en fin, estas piezas han ido evolucionando con el tiempo. No es el ajedrez que hoy conocemos, tenía otras piezas. Y es por eso que con su expansión a Persia y el mundo islámico, pues el juego adquiere mayor conocimiento y los persas refinan ciertas reglas del juego e introdujeron términos como el jaque mate, el chatmat, que quiere decir el rey ha muerto, que pues sin duda evoluciona y da origen al término jaque mate. Dentro de la difusión en el imperio islámico, pues llega a lugares de África y de la península ibérica. Con su llegada a Europa, en países como España e Italia durante la Edad Media, el ajedrez adquiere de España y de Italia una adopción por la nobleza y el clero. Es así que se empieza a incorporar piezas como los alfiles, que luego yo les decía a los pequeñitos, no es un alfiler, ¿no? Como luego se le conoce, es un alfil. ¿Qué quiere decir alfil? Si lo pasamos al inglés, quiere decir bishop, y bishop es un obispo en la traducción. Entonces, si ustedes observan a sus alfiles, se pueden dar cuenta que tienen una forma extraña, un poco peculiar, de cómo se forman, si se puede decir así, de cómo adquiere esta forma de mitra o de sombrero que usan los obispos, y es por eso que adquiere ese nombre, ¿no? En estas modificaciones en Europa, pues el juego experimenta este tipo de modificaciones en el juego. La dama no se movía como actualmente se mueve, y es por eso que pues, va evolucionando nuestro ajedrez. La reina y el alfil, como se conoce, originalmente la dama era una pieza débil y se convierte en esta Edad Media en una de las piezas más poderosas del tablero, ¿no? Los alfiles, sin duda, adquieren un movimiento en diagonal ilimitado, cosa distinta a cómo se jugaba inicialmente. Después viene el Renacimiento y con toda esta idea de cambiar ciertas cosas ya establecidas, se dan algunos tratados. El ajedrez gana popularidad en Europa y se comienzan a escribir los primeros tratados sobre el juego. Se convierte en un pasatiempo que solamente la nobleza podía
ejercer, ¿sí? Se vuelve popular entre la nobleza y la burguesía, y se empiezan a tener en ese mundo los primeros clubes y torneos. En el siglo XVIII se establecieron algunos clubes y son de los más antiguos en el mundo. Y ahí se empiezan a organizar ciertos torneos. Es por eso la competencia que luego se tiene y que se sigue teniendo ahora con la Olimpiada, ahora con el Mundial de Ajedrez, ¿no? Y pues cada año van evolucionando los campeones. El ajedrez en la era moderna, pues bueno, aquí hablamos de la profesionalización, hablar de que en el siglo XIX el ajedrez experimenta esta idea de que muchos celebran los primeros campeonatos mundiales, gente que se prepara para, así como se preparan para ir a las Olimpiadas, tiro con arco, en fin, en ajedrez hay personas que se preparan, se les llama ajedrecistas, para ejercer esta lucha entre piezas blancas y piezas negras dentro de un tablero de ajedrez, y es por todo el mundo. Es así que empezamos a tener el primer campeón mundial, que pues data del año 1886, con Wilhelm Steinitz, ¿sí? Y pues el ajedrez sigue evolucionando hasta la aparición de grandes maestros y hasta la popularización del juego a nivel mundial. Tanto que ahora el que te diga el término de ajedrez, pues difícilmente va a poder separarlo de un juego. Difícilmente no sabrá jugarlo, pero sabe qué es el ajedrez. Entonces, es tan grande el conocimiento que se tiene ya de este juego que todo mundo lo conoce, aunque no sepa jugarlo. Así también últimamente en los siglos XXI, siglo XX, parte del siglo XXI, tenemos algunos programas de ajedrez que han ido evolucionando gracias a la era digital y toda esta revolución que ha traído consigo, bases de datos, en fin, donde ya también permite estudiar las partidas y cómo se juega al ajedrez. Tenemos también el ajedrez online. Internet ha permitido que jugadores de todo el mundo se enfrenten en línea. Hoy podemos hacerlo y en la pandemia se dio mucho los torneos virtuales. Ya no es necesario acudir físicamente a un club para poder jugar ajedrez. Hoy podemos hacerlo desde el teléfono celular. Hoy podemos jugar a través de una computadora, cosa que en el pasado pues, era muy difícil. Inclusive las transmisiones en vivo de torneos, como lo fue el torneo que tuvimos en la Olimpiada que estuvimos en diciembre, se transmitió en vivo y permite ver en tiempo real cómo va evolucionando el torneo, cosa que antes hubiera sido impensable con esas grandes cámaras que estaban en los lugares, ¿no? Y ha sido, sin duda, más accesible que nunca. Hoy podemos seguir la transmisión a través de Internet y te dan posiciones, te dan un análisis más completo de cómo te lo daban en algún tiempo pasado, ¿no? Vamos a ver que pues este legado que deja el ajedrez nos da un largo camino desde esos humildes comienzos con el chaturanga en la India hasta convertirse en un juego globalmente reconocido y también respetado. Esto es importante, dado que la evolución de las culturas y de las sociedades a lo largo de los siglos, pues permite que el ajedrez inspire a millones de personas en todo el mundo, ofreciendo un desafío intelectual y una fuente de entretenimiento, además de los múltiples beneficios que conlleva a la salud misma. Pues bien, si se puede decir algo, el ajedrez es un juego de estrategia que siempre va a ser entre dos oponentes, cada uno con 16 piezas al inicio de la partida, y el objetivo principal es dar jaque mate al rey oponente.
¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver que el jaque mate es cuando el rey del oponente está bajo ataque y que no puede escapar a ninguna casilla segura. Ahora vamos a analizar en unos momentos algunos mates, no los típicos que conocemos, que es el mate pastor, mate de loco, mate del bobo, en fin, sino vamos a ver algunas estrategias, vamos a ver algunos sacrificios, algunas aperturas que nos van a ir dando una idea más completa de cómo se da el jaque mate y cuál es el objetivo de este juego. También vamos a ver que se puede ganar al ajedrez bajo esos tres objetivos. El primero es el jaque mate, ¿sí? Lo que vamos a explicar en unos instantes. El segundo es la rendición, que sucede generalmente cuando un jugador ya no decide continuar con su partida y simplemente pues se levanta del tablero y da las gracias a su oponente, ¿no? Cuando ya la posición ya no se puede salvar y quizá se anticipa al jaque mate y en lugar de que le den jaque mate se rinde, ¿no? El tercero es por tiempo. Algunos de ustedes han jugado ya con un reloj de ajedrez y esto nos da una visión más amplia de que no solamente estás jugando analizando los movimientos de la partida, sino que también tienes otro factor, que es el tiempo. El reloj de ajedrez te va contando ciertos parámetros para que tú puedas hacer cierta cantidad de jugadas en cierto tiempo, cierto espacio, ¿sí? Y aquí es donde si tú como jugador te quedas sin tiempo, es como si te hubieran dado mate y pierdes automáticamente la partida. Esto es importante porque se ha permitido generar torneos que se juegan en partidas blitz, partidas de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, o en partidas en su modalidad clásica de 1 hora y 30 minutos para cada jugador. Esto es importante y pues sin duda es sorprendente para quienes nos dedicamos al mundo ajedrecístico, el mundo de los torneos. Ahora bien, no solamente se gana o se pierde en ajedrez, también se puede empatar. Al empate se le conoce como tablas y pues, se pueden dar por ahogado, que es cuando un jugador no está en jaque, pero tiene movimientos legales disponibles. Cuando se repite la posición, es decir, si la posición misma se repite 3 veces con el mismo jugador teniendo el turno de mover. O se puede empatar por la regla de los 50 movimientos. Cuando comenzamos a anotar las partidas y se empieza a tener un registro de ellas, nos damos cuenta que llegar a 50 movimientos, salvo que ambos jueguen muy mal, en ocasiones es difícil. Es difícil llegar a más de 50 movimientos, pero también se puede. Y esto quiere decir que si durante 50 movimientos consecutivos no se ha movido ningún peón, ni se ha capturado ninguna pieza, entonces se ofrece el empate en ajedrez. Esa es la famosa regla de los 50 movimientos. Existen también, ahora ya con la FIDE, la regla de los 75 movimientos, pero como les digo, esta es clave para el momento de empatar en una partida. También se puede dar un empate por insuficiencia de material, ¿sí? Que es cuando ambos jugadores ya no tienen piezas y únicamente se quedan con algunas. Ejemplo, que yo tenga mis 2 monarcas y tenga un alfil extra, es insuficiencia de material porque ya no puedo yo ganar. No puedo ganar con un solo alfil, no puedo dar mate con un solo alfil.
o que tenga un caballo, tampoco puedo dar mate con un solo caballo. Otra condición para dar el empate es siempre el acuerdo mutuo. Los jugadores pueden acordar un empate en cualquier momento de la partida. Un gran maestro generalmente lo hacía. Cuando llega el momento de su retiro, al, al momento de empezar a jugar, lo que él hacía es ofrecer el empate y pues si lo aceptaban, ya se daba por acuerdo mutuo. Y esto aplica en cualquier condición. Ok, la configuración del tablero, decíamos que consta de 64 casillas dispuestas en un patrón de 8 por 8. Tenemos peones que se colocan en la segunda fila, ¿sí? En la fila 2 para las blancas y la fila 7 para las negras. Las torres que se colocan en las esquinas del tablero, ¿sí? En este caso A y H para las blancas y A8 y H8 para las negras. También tenemos los caballos que van enseguida de las torres, luego los alfiles, luego la dama, dama que se coloca por su color, que quiere decir que si es la dama blanca, pues va en D1 y si es negra, pues va en D8. Y finalmente la pieza más importante del ajedrez. Y así es como debe de quedar la configuración inicial. Algunos lo colocan con las damas, en lugar de que vayan contrapuestas, va contrapuesto con el rey, ¿no? Eso es pues es un error. Otro error común es que primero va el alfil, primero en el lugar del caballo colocan el alfil y en el lugar del alfil colocan el caballo. Eso también está mal colocado. La colocación adecuada es la que se muestra en pantalla, donde tengo mis peones y mis piezas fuertes del lado detrás de los mismos peones. Dama por su color y como decíamos, cuadro blanco a la derecha. Hay algo que conocemos como notación algebraica. Esto ha evolucionado con el tiempo y ha permitido identificar primero las casillas, donde cada casilla del tablero se identifica con una combinación de letra y número. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, ubico E4, es esta casilla, por ejemplo, y voy a llevar un peón a esa casilla. ¿Sí? Eso quiere decir la configuración que cada casilla adquiere gracias a las letras y los números que contienen nuestro tablero. Eso nos permite, como decía, los movimientos de las piezas. Cada pieza se representa con una letra mayúscula. ¿Qué quiere decir esto? Que si es un alfil, lo voy a identificar con su inicial en mayúscula, con una A mayúscula. Si es un caballo, con una C mayúscula. Y así con todas las piezas, menos con los peones. Los peones, al darse cuenta uno que son 8 y que no puedo ponerle P mayúscula a todos, únicamente lo identifico con la letra a la casilla donde llega. Por ejemplo, aquí E4 es E minúscula y el 4. Únicamente la casilla donde llega. Y así es como vamos dando un registro de nuestros movimientos y de los movimientos del jugador o de nuestro oponente. También es importante tener en cuenta que el ajedrez tiene movimientos especiales. Lo que decíamos en roque, captura al paso, jaque y jaque mate, donde es curioso cómo se representan. Vamos a ver un poco más adelante que también si yo digo jaque, pues es una cruz. Si es un jaque mate, es una especie de hashtag. Si es una captura al paso, colocamos A y una P. Y si es un enroque, pues obviamente tengo que identificar si es corto o si es largo. Y coloco una especie de O, de dos O's, separadas por un guión.
Si es enroque largo, pues son 3 separadas por 2 guiones. Esto es importante para comprender, primero, cómo se colocan las piezas, cómo se usa la notación algebraica, y después nos ayuda a que cuando ya tenemos nuestro registro, podemos analizar las jugadas y nuestra partida, cómo va evolucionando. Hasta aquí voy a hacer una pequeña pausa, escucho sus preguntas, hasta aquí, hasta el momento, y pues bueno, también si las tienen si las quieren hacer en el chat, lo pueden hacer. Los leo. Bien, parece que todo bien. Vamos a continuar entonces con el juego más, para algunos el más complejo, y pues con una profundidad que en verdad nos pone en desafío el intelecto, la concentración y el pensamiento estratégico. Como anticipábamos, el rey es la pieza más importante, tiene sus movimientos básicos, es que se puede mover en cualquier casilla, en cualquier dirección, horizontal, vertical y diagonal, solo una casilla. El enroque, que es una de las piezas que encontramos, es que al momento de realizar un movimiento especial llamado enroque, implica a moverse 2 casillas hacia una de las torres y colocar esta del otro lado del monarca. Ahora, en la ejecución práctica, vamos a verlo un poco más a detalle. Su importancia es, primero, el jaque y el jaque mate, que es uno de nuestros objetivos, y también que al final de la partida, o generalmente en los finales, es donde se convierte en una pieza activa, una pieza poderosa, y su capacidad para moverse en cualquier dirección, pues lo hace crucial para apoyar los peones en su avance hacia la promoción y ayudar en la captura de piezas enemigas. Algunas de sus estrategias es, primero, hay que enrocarnos temprano. Nunca al final de la partida, nunca cuando ya me estén comiendo todo, siempre es en el momento justo. Primero desarrolla tus piezas y procura enrocarte en ese instante. Decíamos, hay 3 momentos en la partida: las aperturas, el medio juego y el final. La mejor forma para enrocarse va a ser en la apertura. También es importante que fortalezcamos los peones, que mantengamos una estructura de peones sólida para que defiendan al monarca y que se coordinen las piezas. Siempre es bueno que jueguen en equipo, que todas sean caballos, alfiles, toros, salgan a jugar y defiendan a la pieza más importante del ajedrez. Okay. Dígame. Adelante, Joel. Tu micro, Joel. Gracias, le agradezco mucho, gracias por el permiso. Va muy bien, ¿no, hombre? Está excelente su exposición. Aunque cabe aclarar un pequeño detallito, lo que es en el enroque. Nada más se puede mover una sola vez el enroque, porque luego ahí quieren hacer enroque y otro enroque y otro enroque. No, es una sola vez. La otra cuestión es que se debe de tomar primero el rey y luego la torre, porque si agarran primero la torre, lo pueden forzar el contrario, decir, no, tienes que mover la torre porque tocaste la torre primero. Entonces, primero se agarra el rey y luego la torre. Y
no debe de estar interferido por una pieza contraria que esté cortando la diagonal donde se cruza en el enroque. Eso es todo, maestro. Así es. Discúlpemela No, 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 el válido el término. comentario totalmente. Y es esencial esta explicación que nos da amablemente el señor Joel, porque, pues sí, muchas ocasiones dicen, ya no puedes enrocarte porque ya tocaste cierta pieza o ya la moviste y al momento de regresarla a su casilla original, luego ya se quieren enrocar y hacer como si nada hubiera pasado. Por eso es importante la notación algebraica y llevar un registro de pues de los movimientos de las piezas, ¿no? Y pues sí, atinado el comentario, sin duda. Vamos a ver que también la dama representa poder, representa versatilidad. Poder en el tablero, dado que, pues bueno, la reina es la pieza más poderosa del ajedrez debido a su capacidad para moverse en múltiples direcciones y cubrir grandes distancias. Esto es algo innovador en el ajedrez moderno porque no teníamos esa capacidad anteriormente en los inicios del ajedrez con el chaturanga. Hay algunos movimientos que pueden realizarse, sea en línea recta o en horizontal, en vertical o en diagonal. Y pues como adelantaba al inicio de esta sesión, no puede moverse en L. Esto es a veces contradictorio con los que ya jugábamos, ¿no? También tiene una influencia debido a su amplio rango de movimiento. La dama puede influir en muchas áreas del tablero simultáneamente, ya que la hace ideal para coordinar ataques y defender posiciones críticas. Algunos únicamente juegan con la dama y eso también es un error. Tenemos que sacar todas las piezas y si bien es importante, es poderosa, como es tan poderosa, debemos saber usar ese poder. Aquí recuerdo hago la cita de una película, decían de Spider-Man, que seguramente ustedes conocen y conocen muy bien, que un gran poder conlleva pues una gran responsabilidad, ¿no? Por eso es que desarrollarla temprano, como es tan poderosa, no es tan recomendable en la partida, ya que puede ser atacada fácilmente por otras piezas de nuestro oponente. Tenemos que colocarla en algún momento en el centro del tablero. Esto puede ser un poco peligroso, pero también beneficioso dentro de según nuestra estrategia que tengamos, porque si va en el centro, maximiza el alcance y el control de las piezas en el tablero. Si va en una esquina, pues es difícil que podamos jugarla correctamente o jugarla bien, ¿no? Que podamos atacar, que podamos defender ciertas piezas, pues eso es crucial para nuestra dama. Y debe de coordinarse precisamente con otras piezas. La dama es más efectiva cuando trabaja en conjunto con otras piezas. Hay que hacer equipo siempre, hacer equipo con la torre, con el alfil, con el caballo, porque nos va a permitir eh, no ir solos, sino ir respaldados por otras piezas. Así vamos a poder crear amenazas múltiples y vamos a tener más combinaciones tácticas. Las torres representan la defensa y el ataque. Algunos movimientos lineales, que son los que tiene la torre y los que representa, y esto nos permite que sean piezas poderosas en ajedrez debido a su capacidad para moverse en línea recta a lo largo de filas y columnas. Esto nos va a dar chance de que tenga control de columnas abiertas, que es una columna abierta es aquella que no tiene peones, ¿sí? Que puede ser extremadamente poderosa ya que permite a la torre moverse y atacar piezas de enemigos a lo largo de la columna. También es importante que estén conectadas las torres. ¿Qué quiere decir? Que coloquemos estas piezas en la misma columna o la misma fila detrás una de otra. Es una táctica efectiva para aumentar la presión sobre el oponente. Los alfiles representan, mientras tanto, el control diagonal.
un control de diagonales, como decíamos. Las piezas son, pues, estas que se mueven en diagonal a lo largo del tablero y que permite controlar largas distancias y ejercer una presión en áreas múltiples. Se debe de coordinar con otras piezas. Lo que les menciono es el trabajo en equipo que hacen todas las piezas, no nada más jugar con los caballos o con las torres o con los alfiles, sino que sean todas las piezas las que jueguen y que vayan coordinadas para crear estas amenazas, estas defensas, y pues sin duda que tengan posiciones claves dentro del tablero. Ahora, se debe tener tácticas específicas. Los alfiles son piezas tácticas versátiles que pueden utilizarse en una variedad de combinaciones y de maniobras. Los caballos, también, les decía al inicio, se mueven en L. Son las únicas piezas en ajedrez que, debido a su movimiento distintivo de forma de L, permiten el salto sobre otras piezas. A diferencia de otros, los caballos son los únicos que pueden saltar otras piezas, tanto propias como enemigas, y permiten algunas tácticas de horquilla que igual vamos a analizar un poco más adelante. La horquilla es esta herramienta que permite los ataques dobles, que quiere decir que yo ataco dos piezas ubicadas con un caballo, ataco dos piezas. Y pues bueno, va creando parte de la táctica. Los peones, como decía el gran ajedrecista Philidor, son el alma del ajedrez. Y aunque son las piezas más numerosas y aparentemente menos poderosas, juegan un papel fundamental en la estrategia del ajedrez. Su capacidad para avanzar y capturar, pues pueden formar algunas estructuras que permiten a los ajedrecistas utilizarlos para obtener éxito en el juego. ¿Qué quiere decir esto? Que con algunos movimientos, si nosotros sabemos usar los peones, podemos llegar a promocionarlos y obtener piezas más valiosas. Podemos tener algunas capturas a larga distancia, podemos utilizarlos para fortalecer el enroque, ¿sí? Y pues bueno, dentro de sus movimientos iniciales, en el primer movimiento, un peón puede avanzar o una o dos casillas hacia adelante. Una vez que hicimos esto, los movimientos normales es que después de este primer movimiento, los peones solo pueden avanzar una casilla hacia adelante. Y para capturar otras piezas, pues obviamente nos movemos en diagonales hacia adelante, solo una casilla. Esto es esencial entenderlo, porque algunos cuando colocan los peones que se contraponen, es decir, cuando hacen esta posición, el peón blanco que está en E4 quiere comerse al peón que está en E5. Eso no es posible hasta que yo desarrolle una segunda pieza. Entonces sí se mueve en diagonal una casilla como en forma de V y captura esa pieza. Esa es una forma a lo mejor muy simple de capturar otra pieza, pero es importante conocerla, ya que en ocasiones se comete o cometemos el error de quizá capturar hacia enfrente, que de hecho en este programa a mí no me lo permite porque es una jugada ilegal. Dentro de la captura al paso, si seguimos el ejemplo, vamos a encontrar que pues muchas veces cuando nosotros no conocemos ciertos movimientos, pensamos que nos hacen trampa y es natural, pero la captura al paso como un movimiento especial en ajedrez, pues es importante conocerlo sí o sí. Y esto aplica cuando tenemos un peón en quinta fila, en el caso de las blancas, en el caso de las negras es en cuarta, y nosotros capturamos al paso. Capturamos un peón que sale, en este ejemplo, en G5.
¿sí? Que avanza 2 casillas, y aquí en este momento hacemos captura al paso. Esto también se puede aplicar para las negras, que hagan la captura al paso, y es, sale, hace la jugada, ¿sí? El blanco con 2 movimientos hacia adelante y captura al paso. Si se dan cuenta, este es un elemento especial y que contiene algunas condiciones. ¿Qué quiere decir? Si una condición para hacer la captura al paso es si un peón avanza 2 casillas desde su posición inicial y termina al lado de un peón enemigo en la misma fila, lo que decíamos cuarta y quinta, entonces puede ser capturado al paso. ¿Cuál es la limitación? Que la captura al paso puede realizarse inmediatamente después del movimiento del peón que avanza 2 casillas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me tardo en capturar y muevo otra pieza, ya se pierde este poder especial y ya no puedo capturar al paso. En el caso de la promoción o la coronación, como generalmente se ha acuñado este término, ya no podemos nosotros, ahora con el término, se dice coronación porque todos promocionaban en damas o en reinas y se decía que el peón coronaba porque se convertía en una dama. Hoy sabemos que puede llegar a convertirse en un caballo, en un alfil, en una torre, en una dama, y nunca en otro peón ni en un monarca. Esto es importante conocerlo para que aprendamos a diferenciar el término de la promoción. Aplica cuando un peón llega al otro lado del tablero. En ese momento surge la promoción de ese peón. Algunas opciones que tienen es que la mayoría de los jugadores pues siempre eligen promover al peón en una dama debido a ese poder y versatilidad que tiene. Y también se convierte en parte de la estrategia, en una estrategia de promoción. La promoción de peones puede cambiar drásticamente en el curso de una partida. Algunos han llegado a promover en más de 2 damas, algunos han llegado a promover en caballos y han logrado dar mate con caballos, y pues esto va variando dependiendo cada jugador, cada ajedrecista y las estrategias y las tácticas que use en su partida. Lo que decíamos al principio acerca del papel que tienen los peones en el tablero, pues es primero el control del centro, una de las estrategias más fieles en ajedrez, siempre domina el centro. ¿Cuál es tu centro? Las casillas que están en E4, D4, D5 y E5. Ese es nuestro centro del tablero y estas son las casillas que debemos dominar, porque aquí pasa todo. De aquí parte que nosotros siempre mandemos nuestros caballos al centro, nuestras damas apunten y hacemos el enroque para quitarlo del centro y pues de alguna forma defenderlo, que no esté tan expuesto. Es por eso que los peones en ocasiones siempre son fundamentales para controlar el centro del tablero. Por eso cuando nosotros hacemos una apertura abierta, que comienza con E4, E5, o una apertura cerrada con D4, D5, siempre buscamos el control del tablero. Por eso una jugada como A4 o H4, pues son jugadas malas porque no contribuyen en nada al control del centro y pues nos hacen vulnerables con el enemigo. También debemos tener en cuenta dentro de las estructuras de peones las cadenas de peones. Estos, por ejemplo, se empieza a convertir en una cadena. ¿Qué quiere decir? Que un peón respalda a otro peón en caso de que lo capturen. Esto es parte de la estructura de los peones y pues que va siendo parte en la estrategia y en la táctica en ajedrez.
También tenemos los peones pasados, que un peón pasado es cuando un peón ya no tiene peones enemigos en su camino hacia la promoción. Ya tiene todo el camino libre, sin ninguna pieza que se le cruce para poder promocionar. Y pues bueno, dentro de las debilidades estructurales y de los peones malos que tenemos en ajedrez son los peones doblados. ¿Qué quiere decir con peones doblados? Cuando yo tengo un peón, digamos, en E4, tengo otro peón en E5, ahí ya tengo dos peones sobre la misma columna, y en ese momento se convierte en malo. Otra cosa que es importante son los peones aislados, otra forma de estructura de peones, donde yo tengo, en lugar de que todos vayan juntos y se apoyen unos con otros, tengo peones como están como están en pantalla, tengo un peón en el centro, otro peón otros dos peones en A y en B2, y pues bueno, esto se convierte en peones aislados. Esto es malo porque, ¿qué quiere decir? Que estos van a frenar en cierto momento a estos tres. Y eso me va a causar conflicto. Bueno, pues también les decía, es importante identificar algunas aperturas, que son esta idea del inicio de la partida de ajedrez, donde los peones pues abren líneas con las piezas mayores. Es importante identificar dentro de nuestra estrategia que debemos de planificar y apoyar el avance de los peones hacia la promoción. Debemos controlar el centro de tablero y algunas líneas clave, son las líneas adyacentes, y evitar debilidades estructurales como los peones doblados o los peones aislados. Si los tenemos, pues hay que volver a enderezarlos en su camino, en el caso de los peones doblados, y pues bueno, defenderlos siempre, procurar que si otra pieza puede comérsela y no un peón para doblarlo, pues debo de aprovechar la pieza mayor. Pues bien, aquí vamos a llegar a esta pequeña, vamos a ir cerrando ya en este instante esta pequeña charla. En conclusión, pues bueno, debemos de aprender a utilizar los peones de forma efectiva, ya que, pues, como les decía, son el alma del ajedrez y son también parte de nuestro rendimiento en el juego. Es importante que nosotros formemos un plan, una estrategia, y pues bueno, que yo tenga en cuenta cómo ir jugando al ajedrez. Todo esto se va aprendiendo, se va con la misma práctica, y pues es importante saber de algunas tácticas, de algunos movimientos especiales. Para ello, en esta sesión, a todos les voy a obsequiar la guía completa de movimientos y piezas hecha por un servidor que tiene esta idea de, pues bueno, todo lo que les comentaba de la historia del ajedrez, de la India al mundo moderno, todos los objetivos, la configuración del tablero, tiene algunos movimientos de cada pieza, ¿sí? Cómo sacarle todo el provecho, y tiene también aperturas comunes, que ahora en estos instantes con el tablero digital vamos a aprovecharlo y ver la apertura española, la siciliana, la italiana, la francesa, todo lo que hemos visto, incluso a lo mejor en televisión, ahora con el gambito de dama que se ha popularizado, y pues que bueno, sabemos que es parte del ajedrez, pero no sabemos por qué tiene ese nombre. Y que todo se encuentra en esta guía que les voy a obsequiar. Que también está para que la vayan descargando y que contiene muchos materiales para que ustedes puedan practicar en casa algunos problemas de táctica, algunos ejercicios, algunas técnicas de mate, y que bueno, todo esto es esencial que ustedes lo conozcan, lo refuercen y lo tengan. También, como ya les adelantaba en algunas sesiones, que hemos tenido presenciales,
les decía que existía un newsletter que se llama Apuntes de Ajedrez, donde también encuentran encuentran esta guía que les comento, y pues bueno, algunos otros artículos que nos hablan sobre el ajedrez, algunos ajedrecistas, ¿sí? Como pueden ver, jugar sin importar la distancia, qué es el ajedrez por correspondencia, quién fue Bobby Fischer, por qué revolucionó el ajedrez, todo eso lo encuentran en el newsletter que estoy también por presentarles. Y bueno, vamos a ver entonces algunos mates rápidos, y mientras pues vamos a comentar también y a despejar un poco sus dudas y pues sus comentarios. Los escucho. ¿Me escucha? Adelante, adelante, Joel. La verdad está muy bien expuesto todo esto, sinceramente. Me extraña que no participen las demás personas, pero está muy bien. Y yo creo que a mi punto de vista muy particular y humildemente, juego un poquito el ajedrez, no mucho, hay tantito. Ajá. Pero el ajedrez lo dividimos en tres partes: la apertura, el juego medio y los finales de juego. La apertura, hay diversas aperturas, como las que usted refiere, la apertura Reti, la apertura Giaucopiano, etcétera. Así Y, es. eh, y en contra de esas aperturas están las defensas. Hay diferentes defensas. Cada jugador tiene una forma de pensar muy especial. No es lo mismo cómo piensa Bobby Fischer que lo que piensa Karpov o lo que piensa Gasparov. Pero a fin de cuentas, cuando uno inicia una partida de ajedrez, existen dos cosas que hay que hacer: la estrategia y la táctica. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo voy a abordar todo el panorama? ¿Y cuál es la táctica? Pues son los medios por los que yo me voy a valer para llegar a lograr ese punto. Como dice usted, muy cierto, quien domina el centro domina el juego. Muchas veces hay algunas cosas excepcionales, alguien por ahí puede sacar una variante lateral que les funciona, pero la mayor parte de todo esto es quien domina el centro es el que tiene las posibilidades de ganar. Nada es seguro en ajedrez, nada es seguro porque se puede uno equivocar, pero existen más posibilidades quien tiene más desarrolladas sus piezas. Las piezas tienen un valor, ¿sí? Y hay que cuidarlas bien. Y antes de hacer un movimiento, pensar, porque esta cosa es de pensar, ¿sí? Y yo le agradezco mucho la explicación, muy buena, muy buena, muy buena. Gracias, gracias. No, gracias a usted por estar en esta sesión. Pues bien, efectivamente, como lo comenta, cada pieza tiene un valor, y si me lo permiten, la torre tiene el valor de 5 unidades, 5 peones, 5 lo que quieran, 5. El caballo tiene el valor de 3, el alfil 3.5, la dama tiene un valor de 9, los peones un valor de 1. Y esto es importante, el rey, como al ser la pieza más importante del ajedrez, pues no tiene valor o tiene un valor infinito. Esto dentro de la teoría de los valores en ajedrez, que pues sin duda nos marca cierta ventaja posicional, ventaja material, y esto de los valores es parte de la ventaja material. ¿Cómo sé que voy ganando? ¿Cuántos puntos llevo? Esto es esencial entenderlo, porque en ocasiones sí nos hemos comido la misma cantidad de piezas, pero pensamos que vamos igual, y a lo mejor no es así. También es importante la ventaja posicional. Esa nos determina quién tiene más posibilidades de dar mate y quién no. Y pues efectivamente, como lo señala en esto de las aperturas y de las defensas, pues es esencial entenderlo, porque ya no estamos solamente moviendo las piezas, ya vamos sobre una teoría y buscamos desarrollar aún más el juego del ajedrez. Cada ajedrecista en el mundo tuvo
cierta estrategia, cierto plan a seguir. Bien decían de Bobby Fischer, por ejemplo, que no atacaba directamente, sino que primero desarrollaba sus piezas, primero se cercioraba de que todas salieran a jugar y entonces sí empezaba a crear el ataque. Cosa muy diferente de Anatoly Karpov, muy diferente también de Boris Spassky, y que bueno, va teniendo cierta repercusión en los que analizamos sus partidas y pues los que tenemos esa visión de pues ciertos mates, ciertas tácticas que ellos utilizan para poder jugar, ¿no? Propiamente. Y pues bueno, vamos a ver entonces un gambito que a mí me gusta muy en particular, cómo se desarrolla, cómo va. Y este es el gambito Budapest, ¿sí? Y dentro de este gambito se encuentra también una apertura significativa. Ahí, Empezamos con D4, discúlpeme, caballo. Sí, sería bueno que les aclarara que es un gambito. A eso voy. Un gambito es es cuando yo ofrezco un peón aparentemente a cambio de nada, pero yo voy a sacrificarlo para poder desarrollar mis piezas. Es decir, un gambito es un sacrificio de un peón. Eso es un gambito, para términos simples. En la serie Gambito de Dama, lo que hacían es decir D4, D5 y C4. Aquí se forma el gambito de dama, porque está del lado de la dama, aparentemente no hay quien defienda ese peón, y cuando me lo capturen, que es el gambito de dama aceptado, entonces yo voy a poder desarrollar más piezas y en algún momento tratar de volverlo a capturar, ¿no? Si en este momento yo elijo hacer E4, por ejemplo, dejo a descubierto el alfil y ya empiezo a controlar el centro y atacar el peón que capturó el gambito que acabo de ofrecer, ¿no? Dejando a descubierto que pues yo tengo con las negras que volver a defender ese peón que está siendo atacado, ¿no? Y ya empiezan a salir las piezas. Esa es la función que tiene el gambito. No todos saben jugar este tipo de gambitos. Algunos incluso hacen contragambitos, que quiere decir, pongo el mismo ejemplo de gambito de dama, en lugar de aceptarlo, yo puedo hacer un contragambito. Ahora, ¿quién defiende el peón que está en E5? Aparentemente nadie, ¿no? Y aquí el análisis en el programa que estoy utilizando de chess.com me dice el gambito de dama o contragambito de dama en el contragambito Alvin, ¿no? Y que bueno, me da otra visión completamente diferente de mi juego en ajedrez. Esto es esencial para algunos. También tenemos su versión con el gambito del rey, que se encuentra con E4, E5 y F4, que también ha sido muy polémico en la comunidad ajedrecística, dada su reciente, pues bueno, cada apertura sabemos que se pone de moda con cierto tiempo, cierta frecuencia, y algunos analistas, algunos ajedrecistas han dado cuenta de ello, de que en ocasiones no es la mejor, no es el mejor gambito, se puede decir. De los más populares, pues bueno, siempre encontramos el gambito de dama, el gambito Budapest, en fin. Y pues bueno, aquí lo único que vale pues, es cómo lo juguemos, con quién lo juguemos y cómo disfrutemos también en la partida sacar las piezas y la creatividad que nosotros tengamos para poder realizar ese tipo de jugadas, de aperturas,
que en el medio juego, ahí sí ninguna computadora nos va a permitir decirnos, si me lo permiten, pues cómo te puedes divertir más, ¿no? Aquí sí te podrá dar la jugada ganadora, pero no te podrá, fuera de ello, decirte, este, diviértete mejor con esta o a tu juicio haz este, tal jugada para que después eh, lleves una línea ganadora. Aquí el que más disfruta pues siempre es el ser humano, ¿no? Y nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de estrategia que vamos desarrollando con el tiempo y con la práctica. Como decían, cuando Deep Blue le ganó a Kasparov, en la primera vez que juega un ex campeón mundial, un campeón mundial con una computadora y que te gana, ahora sabemos que gracias a la inteligencia artificial y la lucha entre ordenadores y sistemas de ajedrez, pues juegan en otro nivel, ¿no? Empezando por quién juega con las blancas. Si se dan cuenta en este análisis que estamos haciendo, chess.com ya me tiene un 0.3 de ventaja si juego con blancas y aún no he movido ninguna pieza. Esto es interesante porque, ¿qué quiere decir? Que es muy diferente el juego entre computadoras al juego que hacemos nosotros los seres humanos. Y que también no es tanto la limitante de quién juegue. Hemos visto recientemente a Faustino Oro, un niño sorprendente, prodigio, y que le ha dado competencia a grandes maestros en el mundo del ajedrez. Entonces aquí también no hay edad para poder jugar al ajedrez o para poder discernir entre quién es mejor y quién es peor, o quiénes juegan mejor o quiénes juegan peor, ¿no? Es simplemente la lucha que se tiene con la mente humana. Tampoco es de género. Tenemos a las grandes maestras, Judith Polgar, por ejemplo, que se ha enfrentado a grandes ajedrecistas y que ha permitido y ha dado paso a esta idea de que las mujeres pues también juegan y juegan fuerte, como todos. Esto es importante, dado que ya no solamente es, como decían en el siglo XX, el ajedrez únicamente lo juegan los hombres o únicamente lo juega la nobleza, ¿no? Sino que todos, absolutamente todos, podemos jugar al ajedrez y tenemos la capacidad para ser buenos en ello. Como decíamos, cada generación va dejando huella y nos van dejando más enseñanzas en este deporte, en esta ciencia, en este juego que tiene pues muchos años ya en pues en el mundo, que pues también ha ido evolucionando, lo que adelantaba hace unos instantes en el siglo, la época de la Edad Media, ¿no? Bien, vamos entonces con el Gambito Budapest y igual aprovecho si hay alguna duda, alguna inquietud, adelante, pueden hacérmela saber. E4, perdón, D4, caballo F6, C4, ¿sí? Y aquí ya empiezo con un juego peculiar, estoy sacando mis peones, viene E5, D5, ¿sí? Aquí en lugar de capturarlo, lo esquivo y continúo hacia adelante. Viene alfil C5, ¿sí? Mi alfil se va a pasar a C5, aprovechando el hueco que deja ahora el peón que acaba de avanzar. Viene alfil a G5, con la idea de amenazar el caballo y clavar a la dama que está detrás. Si nos damos cuenta, con el alfil, viene caballo E4, caballo a
4, ¿sí? Aquí ubicamos la E, ubicamos el 4 y ya está entrando en esta línea de que ya está moviendo las piezas y pues bueno, se deja descubierta la dama, que rápidamente va a aprovechar el alfil al momento de capturarla y pues que en estos instantes a nosotros vamos a poder encontrar solamente el mate. Y pues bueno, ese puede ser también el ejercicio para ustedes. En esta posición, ¿cómo doy mate? Aquí tenemos 5 jugadas y vean el problemón en el que ya me he metido. Los escucho. Ok. El mate, y ahí sí, por cuestiones de tiempo, es alfil por F2 y inmediatamente ganan las negras. ¿Cómo lo ven? Fácil, difícil, ¿no? Esto es parte de la táctica, parte de la estrategia y todas las etapas, como lo hemos dicho, la apertura, el medio juego y el final se encuentran en esta pequeña genialidad. Aquí, si se dan cuenta, el final rompe un poco con la expectativa de que se tienen o se tiene que tener pocas piezas al final, pero lo que refleja es que a pesar de tener de tener varias piezas aún, no son capaces de defender este tipo de mates al 100%. Pero bueno, ese es el Gambito Budapest. También les digo, está la guía, está el newsletter y también, si prefieren, voy a enviar esta presentación para que también la tengan ustedes y la puedan estudiar a fondo y con calma. Está disponible también en YouTube la masterclass Ajedrez, un juego de estrategia, ¿no? También se tienen otros ejercicios y también nos sirve mucho al momento de analizar y de jugar ciertas partidas. De mi parte, sí, de hecho se los voy a mandar al grupo que ya tenemos en estos instantes. Y pues yo agradezco mucho su participación en esta noche. También les recuerdo sobre sus constancias de participación y sin más, esperemos vernos en otro instante. Hola, profe. Muchas gracias porque gastó su tiempo en hacer esta exposición y está muy bonita, profe. No, gracias. Yo, Adelante. a mí me gustaría